buenas tardes. Estamos en una edición más de este Facebook Live que estamos organizando todas las semanas durante más o menos una hora, 45 minutos a una hora, donde hay un tema que nos convoca. El tema, en este caso, es el de los derechos humanos, sobre si estos se respetan o no. Claramente aquí en Costa Rica es donde vamos a concentrar la atención, porque sabemos que en muchísimas partes del planeta los derechos humanos de todo tipo son violentados permanentemente. Entonces, en esa tesitura, estamos todas las semanas convocando un tema de Facebook Live, sin perjuicio de que ustedes puedan hacer sus participaciones, puedan hacer sus preguntas, sobre otros temas también, que de todas maneras vamos a ir nosotros recogiendo las preguntas de ustedes con el propósito de contestarlas en diferentes programas que tenemos. Estamos aquí teniendo un pequeño problemita técnico, ya tenemos la transmisión, no la estoy captando aquí en la computadora, en la página mía de Facebook. Déjenme ver un segundito. No la estoy. ¿Cómo andamos ahí? ¿La tenemos, la transmisión? ¿Sí? No la estoy viendo en la computadora. Para ver si corregimos eso. ¿Ok? Vamos a ver acá. Vamos a ver aquí. Perfecto. Vamos a seguirlo de esta manera porque estoy teniendo un problemita acá con la computadora. Ok. El tema, les decía, el tema que nos convoca es el tema de los derechos humanos. ¿Y por qué escogimos el tema de los derechos humanos? Y tal vez, les doy aquí la computadora para ver si me arreglan esto. Tomen. Hace 71 años se aprobó en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hace 71 años. Vean ustedes cómo ha pasado mucho tiempo desde entonces. Ha habido varias modificaciones y se han incorporado derechos humanos de segunda, tercera y se habla de derechos humanos hasta de cuarta generación. Sin embargo, quiero concentrar la atención de este Facebook Live sobre los artículos iniciales de la Declaración de Derechos Humanos y relacionarlo con la situación que estamos viviendo en Costa Rica. Por un lado, artículo primero, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Todos los seres humanos, ¿ya la tenemos? Vean, todos los seres humanos nacen libres. Ok, gracias. Todos los seres humanos nacen libres. Este concepto de libertad e igualdad en dignidad y derechos es algo que inclusive me ha motivado a mí a participar en política y también a hacer grabaciones para las redes sociales desde hace varias semanas con las entrevistas bajo un formato denominado Libres para elegir con igualdad de derechos. Entonces, todos los seres humanos nacemos libres. Artículo segundo, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de ningún índole, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento y cualquier otra condición. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y ahorita vamos a hacer algunos comentarios que tienen que ver con si tenemos o no libertad en Costa Rica. ¿Tenemos o no tenemos libertad? Nadie será sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. Luego tenemos otro artículo que nos habla de que el artículo 7, todos somos iguales ante la ley. O sea, tenemos los mismos derechos, somos iguales ante la ley. Nadie podrá ser detenido arbitrariamente. Tenemos derecho a ser juzgados por un órgano, por un tribunal jurisdiccional imparcial e independiente. Nadie debe ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Cada quien tiene derecho a casarse y fundar una familia. Toda persona, artículo 17, toda persona tiene derecho a la propiedad, individual o colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Toda persona, artículo 18, tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, a la libertad de reunión. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación en particular, a participar en política, etcétera. Derecho al trabajo y a la libre elección de su trabajo. En fin, es una declaración de derechos humanos que en el momento en que se aprobó hace 71 años, de alguna forma lo que hizo fue recoger el compromiso de todas las naciones de trabajar en esa dirección. Habida cuenta de que en aquella época, y lamentablemente como sucede hoy, en muchísimas partes del planeta, se violentan libertades fundamentales, derechos fundamentales. Y Costa Rica no es, lamentablemente, la excepción. Tenemos gran cantidad de acciones que violentan el derecho que tenemos las personas de relacionarnos libremente los unos con los otros. Y yo les invito a que ustedes hagan sus comentarios sobre ese tema. ¿Ustedes consideran que tienen la libertad de relacionarse libremente los unos con los otros? ¿Ustedes consideran que se respeta el derecho a la propiedad privada y a que cada quien disponga de su propiedad de la forma en que quiera, sin violentarle derechos a nadie? Les invito a ustedes a reflexionar sobre esos temas y a hacer sus comentarios en este Facebook Live que nos están en estos momentos observando. Tenemos 65 personas conectadas en estos momentos, 64 personas, les saludamos desde acá. Pero bueno, quiero escuchar sus comentarios. Y se los voy a decir porque, siendo diputado en el cuatrienio pasado, todos los años llega la persona que ostenta el cargo de defensor de los habitantes a la Asamblea Legislativa, a rendir cuentas sobre lo que se ha hecho en su gestión. Y entonces, en algún momento yo le preguntaba a la defensora, de aquel entonces, defensora de los habitantes, del por qué la Defensoría de los Habitantes no juega un rol más protagónico defendiendo derechos fundamentales que están siendo violentados, por ejemplo, por los monopolios públicos. Un monopolio del Estado viola el derecho de las personas de escoger a quién le compra un determinado bien y servicio. Un monopolio viola el derecho de personas a organizarse y proveerle a otras personas un determinado bien y servicio. O sea, nos violenta el derecho de escoger. ¿Y por qué desde la Defensoría de los Habitantes no levantaban la voz en contra de esa violación a derechos fundamentales? El de la libertad de escoger, que inclusive la Constitución nuestra recoge, en un artículo de la Constitución, el de la libertad, el de la autonomía y la voluntad, y que luego eso se complementa con el artículo 45, que tiene que ver con el disponer de la propiedad de la forma en que uno quiera, y el del 46, artículo 46 de la Constitución, que habla de la promoción de la competencia. ¿Y por qué esos temas que están, nuevamente, hay violación de derechos fundamentales, de derechos humanos, y hay violación también de libertades individuales consignadas en nuestra Constitución política, y por qué la Defensoría de los Habitantes no ha levantado la voz sobre esos temas? Bueno, en algún momento lo mismo dije en esa misma participación, sobre la libertad de comercio. Y la libertad de comercio significa permitirle a dos personas dentro del territorio nacional, o una persona en el territorio nacional con otra persona en otro territorio, intercambiar libremente la propiedad de unos y otros. Alguien llega, toma un dinero, su propiedad, lo intercambia por un producto de otra persona que voluntariamente está aceptando ese intercambio, da el producto a cambio del dinero. ¿Y por qué el gobierno, en este caso, el gobierno no hace lo que debe hacer para defendernos, para defender sus derechos humanos? ¿Y por qué la Defensoría de los Habitantes no hace lo que tiene que hacer para resguardar el derecho humano que tenemos a comerciar libremente los unos con los otros, intercambiar nuestra propiedad? Vean que se deriva de algunos de los derechos fundamentales que acabo de mencionar al inicio. Bueno, lamentablemente, la Defensoría de los Habitantes me dijo en aquel momento, esos no son derechos humanos. Esos no son derechos humanos.
y entonces estaba más concentrada en derechos humanos de tercera y cuarta generación, antes que los derechos humanos de primera generación, donde se habla de la libertad, se habla de la propiedad privada, se habla de la igualdad de derechos, de la autonomía y la voluntad, no estaban interesados en eso. Y entonces ahí vemos cómo, inclusive entidades como la Defensoría de los Habitantes, no hace lo que tiene que hacer para defendernos a los habitantes de los derechos que están siendo violentados. Por acá hay una persona que pregunta, Francisco, saludos Francisco, la violación de los derechos del no nacido. Yo soy partidario de que las personas no nacidas tienen derechos, por supuesto, porque parto de la convicción de que las personas tienen derechos a partir de la concepción. Y entonces hay una serie de derechos, y uno muy importante, el derecho a la vida, fundamental. Entonces, esta es toda una gran discusión que hay a propósito de lo que está sucediendo con el borrador que se da a conocer hoy sobre la norma técnica sobre el aborto terapéutico. Entonces, ese es un gran tema que también de alguna forma está vinculado con el tema que hoy he puesto como convocatoria. Hay otras consideraciones sobre el tema de sobre el tema de libertades, no solo la libertad de comercio que les mencioné dentro del territorio costarricense, sino que también cuando uno comercia fuera del país. Y eso nos lleva al caso del arroz, por ejemplo. Saben ustedes que la mayoría de las personas que consumen arroz en Costa Rica son las personas que están en los estratos sociales más bajos. O sea, cuando ustedes escuchen la expresión, voy a ganarme el arrocito y los frijoles, es básicamente haciendo mención a la dieta básica de las familias costarricenses, pero especialmente la dieta del más pobre. Y ustedes saben que debido a un sistema de protecciones a un grupo pequeño de productores de arroz en Costa Rica, se obliga a los más pobres en Costa Rica, que son los que más arroz consumen, y más como porcentaje de sus ingresos muy reducidos, se les obliga a pagar muchísimo más por el precio del arroz del que podrían conseguir si se permitiera la libre importación, si se respetara el derecho de las personas de relacionarse libremente, de comerciar libremente, de intercambiar propiedades libremente. Vean ustedes cómo a través de la participación del Estado se violentan derechos de las personas de relacionarse libremente y de comerciar libremente, encareciendo los productos. Y ahí es donde viene el tema de monopolios, oligopolios, de algunos falsos empresarios que a través de la alianza con el poder político buscan su protección para afectar el patrimonio de las personas, empobreciéndoles, afectando su propiedad privada, afectando su poder adquisitivo. Todos esos son derechos humanos que lamentablemente están siendo violentados. Por acá preguntan que si es posible presentar ante la Sala Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos recursos sobre el tema de la violación de esos derechos. Creo, Ernesto, que me parece que sería interesantísimo plantear algo así ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que inclusive ante la Sala Constitucional buscar llevar el tema de los monopolios. Vea que inclusive cuando se reformó la Constitución, el artículo 46 para la promoción de la competencia y la prohibición de los monopolios privados, se estableció adicionalmente que para crear un monopolio del Estado se requiere mayoría calificada, 38 votos. Lo mismo que para limitar las libertades públicas consignadas en la Constitución. Por ejemplo, el derecho a la intimidad. Si se aprueba una ley que de alguna forma violenta ese derecho humano fundamental a la intimidad, lo que se ha reconocido el constituyente derivado a la hora de aprobar algunas reformas de la Constitución, pero también, según se ha resuelto por la Sala Constitucional, para poder limitar estas libertades públicas, estos derechos individuales, se requiere una mayoría de diputados. Le queda a uno también ese sinsabor de cómo una mayoría de diputados tomó la decisión de violentarle el derecho humano a una persona. Y eso es también otra gran reflexión que les invito a ustedes a tener, si una mayoría de personas tenemos derecho, y si lo hacemos por votación, a arrebatarle la propiedad a otra persona. O sea, porque el derecho humano, el tema de los derechos humanos y las garantías constitucionales y este tipo de instrumentos internacionales existen para garantizarle el derecho a la minoría más pequeña del mundo, en este caso del país, que es el individuo, es la persona. O sea, se vale que una mayoría de personas tomen el acuerdo para quitarle la propiedad a alguien,
¿Se vale eso? A mi juicio no se vale. Y precisamente para eso existen estos instrumentos, para darle a esa minoría la posibilidad de recurrir a tribunales nacionales o internacionales para luchar por sus derechos, para velar porque sus derechos fundamentales sean respetados. La única manera moral de relacionarnos los seres humanos unos con otros es a través de la persuasión, no de la imposición. Tengo acá algunos comentarios. Samo Ewa, Francisco Herrera, vivimos en una sociedad en guerra, un odio tremendo. ¿Acaso usted va a mantener a los no nacidos y los salva? ¿No ve usted la arrogancia de la sociedad? Aquí la gente ve muriéndose de hambre a niños y personas, ¿y qué hacen? Bueno, indudablemente hay mucho, Samo, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer en relación con el tema de la solidaridad. Y uno cuando a veces ve lo que pasa en los albergues del Patronato Nacional de la Infancia, ve la forma en que se institucionalizan niños de los diferentes albergues y cómo los procedimientos de adopción son tan complejos que imposibilitan a muchas familias poder acceder a la adopción de un niño que les pueda dar felicidad a ellos en sus hogares, que ellos puedan darle felicidad a esta persona, que puedan conformar una familia feliz y que de alguna forma esta persona crezca, la persona huérfana crezca en un ambiente familiar. Cuando vemos la gran cantidad de trabas que se ponen, uno se da cuenta de que hay cosas que no están marchando bien. Cuando uno se da cuenta de la cantidad de recursos que se le quita a la gente a través de impuestos, que menciona Ernesto Fernández por acá de la confiscación por mayoría parlamentaria. Bueno, que cuando se dan esas confiscaciones vía impuestos, ¿verdad?, que se le quita plata a la gente con el propósito de trasladársela al Estado para que el Estado con eso cumpla con ciertos objetivos, y nos damos cuenta que una de las razones que justifican quienes defienden este tipo de confiscación mediante impuestos es para ayudar a las personas más pobres, y se da uno cuenta la cantidad de dinero que es desperdiciado de una forma inmisericordia, en una duplicidad de funciones de todo tipo, en una corruptela en cuanto a la asignación, empieza uno a darse cuenta de que el sistema que se ha utilizado para ayudar a las personas más necesitadas no es el más eficiente, no es el más efectivo. Mucho se podría hacer si volviéramos a esquemas de solidaridad voluntaria, a esquemas donde las personas, reteniendo más dinero en sus bolsillos, puedan ayudar a otras personas a vivir mejor, y también cómo hacer un mejor uso de los fondos que tiene el Estado para cumplir con estas responsabilidades que se le han asignado a través de diferentes leyes de velar por los más necesitados. Por acá tengo una participación de Johan Quesada. Un saludo, Johan. Tenemos pendiente una conversación. La caja quita la plata a los trabajadores y empresarios sin que nadie pueda escoger. Cobran carísimo el servicio, el seguro mensual, y la atención es pésima. Un montón de plata se va en salarios ridículamente altos y planillas altamente extensas y contratos fraudulentos. Y tras de que uno paga, cuando llega a que lo atiendan, no lo quieren atender. ¿Por qué no se puede escoger el ente encargado de nuestro seguro? Y eso pasa con la mayoría de las instituciones. Vean ustedes lo que dice Johan. Se obliga a todos los asalariados a pagar un seguro médico. Todos los asalariados somos obligados a pagar un seguro médico. Los trabajadores independientes, que están obligados a cotizar a la caja, también están obligados a pagar por un seguro médico, seguro de gastos médicos. Pero, aquí viene el gran pero, cuando se va a hacer uso del seguro, porque hubo un quebranto en la salud de la persona que está pagando el seguro, y se va ante la entidad que presta el servicio de salud, y no le dan a uno el servicio en forma oportuna y con la calidad que se requiere, ¿estamos o no estamos ante la violación del derecho de las personas de escoger, el derecho de elegir? El derecho a la propiedad, o sea, yo estoy pagando una propiedad por un servicio, no me lo están dando. Bueno, eso si uno revisa el Código Penal, eso podría calificar como estafa. Me están cobrando por un servicio que no me están dando. Y luego, además, ¿por qué no empezar a reconocer el derecho a las personas de escoger, de elegir a quién buscan para atenderse sus necesidades de servicios médicos, y que sea el seguro el que pague? Y luego Johan inclusive mete un tema mucho más allá. ¿Por qué no nos permiten escoger la entidad aseguradora? ¿Por qué solo nos obligan a cotizar a el seguro de gastos médicos en la caja? ¿Por qué no pueden haber otras entidades que brinden el servicio de gastos médicos? Esta es una gran reflexión, Johan.
Y efectivamente, esa discusión hay que abrirla en Costa Rica. Pero lo primero que hay que hacer es invitar, digamos, compartir con los asegurados esta información y estas reflexiones, porque la mayoría de los asegurados no tiene conciencia de que está pagando un seguro de gastos médicos y cree que los servicios de la caja son gratuitos. Y no hay nada de eso. O sea, se está pagando y muy bien por un seguro de gastos médicos. Aquí hay una participación de Justin Matamoros, dice Don Otto, pero no se está violentando el principio de reserva de ley porque ya el mismo artículo 121 del Código Penal hace referencia al reglamento, por lo que a contrario censo más bien la emisión de este reglamento es el cumplimiento de una obligación pública del Ejecutivo. Justin, sí y no. Yo conozco muchos reglamentos que lo que vienen a hacer es a reglamentar una ley, básicamente ese es el rol de muchos de los decretos ejecutivos, donde quien impulsa ese decreto, esa reglamentación, en muchísimos casos va más allá de lo que la ley le autoriza. Entonces, por aquí hay un temita de que tenemos una disposición constitucional, hay algunos fallos de la Sala Constitucional, bueno, y habrá que reglamentar algo, habrá que legislar sobre eso, esa es una discusión en relación con qué temas debiera abarcar y cómo, respetando los límites de la Constitución y los límites de resoluciones de la Sala Constitucional sobre el tema, respetando esos límites, cómo se va a impulsar algo que no transgreda los límites establecidos por la Constitución y la Sala Constitucional. Ese es el quid del asunto. Y entonces, por eso, la atención que muchos grupos tienen en estos momentos sobre esta normativa que se piensa impulsar para que no vaya más allá de lo que establece hoy la legislación costarricense, incluido el Código Penal, sobre el aborto impune. Manteniendo los comentarios sobre este tema de la violación de derechos, a propósito de la celebración o la mención que hoy hace 71 años se aprueba en las Naciones Unidas la Declaración de los Derechos Humanos, tenemos una reiterada violación en Costa Rica de derechos humanos, especialmente vinculados a la libertad de elegir, que para la Defensoría de los Habitantes no es un derecho humano y que nosotros, como sociedad civil, nos corresponde reivindicar, golpear la mesa y señalar, mire, ahí vea lo que dice la Constitución, vea lo que dicen instrumentos internacionales, tenemos derechos y esos derechos están siendo conculcados, están siendo violentados. Inclusive en el tema de acceso a justicia, uno puede llegar y decir, bueno, toda persona tiene derecho a ser juzgado imparcialmente por un órgano competente, etcétera, etcétera. Pero a ver, y la Constitución recoge el derecho que tenemos a una justicia pronta y cumplida por un órgano independiente, etcétera. Pero, ¿y si la justicia viene muy retrasada, que tarda años en salir una resolución, que muchas veces, por la cantidad de cambios de jueces que ha habido, no necesariamente viene bien amarrada a la técnica, bien amarrada a lo que el ordenamiento jurídico señala? Esa justicia retardada no es una justicia denegada, pregunto yo. Y ahí tenemos entonces mucho que hacer en el tema de golpear la mesa para cambiar las formas en que se viene prestando la forma en que se viene prestando el servicio de administración de justicia con el propósito de reivindicar derechos que están siendo violentados. Aquí Ricardo Saba dice, don Otto, usted no ha presentado un recurso en relación a la legalidad del cobro del marchamo. ¿Qué paró eso? Ricardo, efectivamente presenté algunas gestiones en el contencioso administrativo, presentamos una en la Sala Constitucional. La Sala Constitucional consideró que el tema no era de constitucional, era del contencioso, y básicamente porque identificamos que en la aprobación del impuesto, especialmente el impuesto a la propiedad de los vehículos, había sido metido como una norma atípica dentro de una ley, dentro de un convenio que tenía que ver con cuotas de textiles y cosas de esas. Y ahí se metieron, se sacaron de la manga ya en los 80s esa disposición que crea el impuesto a los vehículos. Se metió en el contencioso, ahí empezó a caminar la cosa, sin embargo, eso requería la atención de
digamos, de servicios profesionales especializados en el contencioso administrativo, darle mucho seguimiento a eso. El contencioso emitió unas resoluciones preliminares, no aceptó la medida cautelar provisionalísima que habíamos planteado para que no se cobrara el impuesto al ruedo en uno de estos años en que fui diputado, y especialmente porque no había salido la publicación de valores y estaban cobrando el seguro, el marchamo, que involucra impuesto a la propiedad, el seguro obligatorio de vehículos, el derecho de circulación, que todo eso junto, que lo habían empezado a cobrar sin que se hubieran publicado los valores que estaban tomándose como referencia. Y además establece la ley que eso tiene que ser con los valores de principio de año. Entonces ellos todavía no habían publicado valores y estaban cobrando más de la cuenta. Eso, el contencioso administrativo consideró que no nos iba a dar la medida cautelar provisionalísima y que fuéramos a un juicio contencioso administrativo que tarda toda la vida. Por acá tenemos a, alguien que Eduard Ábalos, se ve Eduard un poco joven acá, y dice que estás bien carretoneado, mae, y se muere de risa. Don Eduard, efectivamente, el calendario va pasando y cuando yo veo fotos mías de cuando yo empecé en esta cosa de la política, ya en 1994, cuando fundamos un partido, en el 98, cuando quedé electo de diputado, la primera vez, 2 veces he sido diputado, y veo fotos mías de hoy, que estoy muy cerca de cumplir 60 años, veo que sí, el paso del tiempo es implacable. Y entonces de ahí va saliendo, el pelo se va haciendo más blanco y van saliendo más arrugas. Pero, ¿sabe qué, Eduard? La ilusión mía cuando yo empecé a luchar por derechos humanos, por libertades públicas, por la libertad de las personas, por las políticas públicas liberales, ese entusiasmo que yo tenía allá en el año 1991, 92, cuando me metí de lleno en la Asociación Nacional de Fomento Económico, a empaparme estas ideas y a promover estas ideas desde una organización de la sociedad civil, ese entusiasmo lo mantengo hoy, Eduard. Viera que estoy cada vez más entusiasmado porque veo que cada vez hay más personas que abrazan las ideas de la libertad. Cuando empezamos nosotros hace ya tantos años, viera que éramos literalmente 4 gatos, pero 4 gatos. Era de verdad aquella cosa, nadar contracorriente. Hoy, dichosamente, muchas personas jóvenes, y jóvenes como usted, porque veo la foto que usted tiene ahí en su perfil de Facebook y veo que es una persona relativamente joven, muchas personas jóvenes, Eduard, hoy abrazan con entusiasmo las ideas de la libertad y hoy claman por libertad. Hoy claman para que se les deje escoger con quién se relacionan, para que les dejen escoger quién los transporte de un lugar a otro a través de una plataforma tecnológica, para que les dejen venderle una rifa a una persona que sin tener la autorización de la Junta de Protección Social, que claman porque les dejen comerciar y porque el Estado no los jorobe tanto y no les quite tanta plata y no los obligue a trabajadores independientes, por ejemplo, a cotizar por un servicio y por unos servicios que no se están recibiendo. Entonces, vieras, Eduard, exhibo mis canas y mis arrugas con mucho orgullo. Y como le digo, con el entusiasmo que tenía al inicio de esta gesta, porque me considero un gladiador por la libertad, desde que tenía 31 años, 32 años que empecé con esto, y hoy estoy cercano ya a los 60 años, o sea, han sido 30 años de estar defendiendo estas ideas. Y por eso me pareció muy oportuno hablar hoy de estos 71 años de la Declaración de Derechos del Hombre, de la Declaración de Derechos Humanos, porque tiene que ver con derechos que a veces creemos que están siendo respetados en Costa Rica y que no se nos respetan. Exactamente como mencionaba Johan hace un ratito, Johan Quesada, de que nos están violentando el derecho de escoger la entidad aseguradora donde cotizo para un seguro de gastos médicos, pero luego me están quitando el derecho de escoger el centro hospitalario, la clínica, el hospital, el consultorio, donde me atiendo, o el médico que me atiende. Y bueno, y que el seguro pague, obviamente, como se da en muchísimos países del planeta. Pero bueno, a veces no nos damos cuenta de que eso es así hasta que aprendemos que en otros países se reconocen estos derechos de los habitantes de esos países a escoger libremente quienes proveen un determinado bien y servicio. Y también cuando entendemos
que en otros países hay apertura unilateral de comercio, por ejemplo, y eliminan todas las barreras legales de entrada, los aranceles, los impuestos de importación, y las personas transan libremente sus bienes y servicios a través de las fronteras básicamente intercambian dinero por productos de un país a otro. Cuando vemos eso, en otros países empezamos a darnos cuenta que aquí en Costa Rica se nos están violentando derechos, y uno de ellos, el derecho a la propiedad y a la autonomía de la voluntad. Hay otros derechos humanos aquí en Costa Rica que están siendo violentados, y tiene que ver con derechos de propiedad, no solo la plática que yo me gano y con la cual defiendo el derecho a disponer de ella libremente, según se me plazca, sin violarle derechos a nadie, pero tiene que ver también con propiedades, bienes inmuebles que alguien tiene, y que viene el Estado y le pasa por encima y dice, mire, aquí vamos a hacer una zona protectora, o aquí vamos a hacer un refugio de vida silvestre, o vamos a hacer una reserva biológica o un parque nacional, y entonces se lo tiran encima a la persona en esta propiedad privada, y a pesar de que hay una disposición en la Constitución, también en la Ley Orgánica del Ambiente, donde dice que no se puede incorporar a un área protegida con esos niveles de protección, parque nacional o reserva biológica, una propiedad que no ha sido previamente pagada, la realidad es que son afectados los derechos de propiedad de propiedades que nunca han sido expropiadas, pero son afectados los derechos que tienen las personas que viven en esas zonas. Eso pasa todos los días en diferentes regiones del país, está pasando en diferentes regiones del país. También pasa en el tema de derechos de propiedad, aquí, bueno, aparece un comentario de Ernesto. Totalmente, muchas opiniones hoy de los costarricenses básicamente reflejan una necesidad de libertad, aún sin saberlo o haberlo estudiado. Con vistas al 2022, ¿cómo está el liberalismo criollo? ¿Están preparados? Dice Ernesto, ¿están conscientes de esa necesidad mayoritaria? ¿Se plantean ser la tercera vía en un contexto de vacío de poder y credibilidad como el que desde ya se ve? Definitivamente, Ernesto, hay mucho por hacer. Y yo lo que siento es que cada vez hay más liberales en diferentes trincheras en el país, o sea, en trincheras políticas. Yo inclusive estoy ahorita metido con otras personas iniciando un proyecto político nuevo, se llama el Partido Unión Liberal, con el cual pretendemos participar en las elecciones del 2022 con una propuesta muy sólida para la Asamblea Legislativa, muy sólida, con unos perfiles muy altos en todas las 7 provincias. Pero también me alegro de que haya liberales en diferentes organizaciones políticas, porque la presencia de esos liberales allá está haciendo que algunas personas les escuchen y que más personas a lo interno de estas otras organizaciones políticas estén dándose cuenta que las tesis socialistas son tesis que lo que hacen es empobrecer a los países, y que son básicamente aquellos países con más libertades, especialmente todas las libertades económicas, los países más prósperos, los países donde la gente vive mejor, los países donde la gente es más feliz, etcétera. Entonces veo como ese pragmatismo también está siendo abrazado por mucha gente que, sin ser liberales, al abrazar ese pragmatismo y empezar básicamente a defender esas ideas, empiezan a reflexionar sobre el valor de la libertad. Y entonces empiezan a darse cuenta de que son más liberales de lo que tal vez aceptaban, y que tenemos una sociedad donde dichosamente los liberales están multiplicándose exponencialmente, apareciendo en organizaciones sociales en las universidades del Estado, metidos también en el sector público, metidos en diferentes partidos políticos, organizaciones sociales de todo tipo. En Costa Rica hoy tenemos muchas organizaciones sociales que impulsan ideas de la libertad, la Asociación Consumidores Libres, está el Instituto Libertad, está el Instituto Ideas, hay varias organizaciones, ni se diga la Asociación Nacional de Fomento Económico, que está hoy conducida por una cantidad grande de jóvenes que están rompiendo esquemas, tal vez de la forma en que ANFE hacía sus cosas en el pasado, y hoy están logrando tener mucho más empatía con sectores jóvenes de nuestra sociedad. Así que yo le veo, Ernesto, un gran futuro en las ideas de la libertad. Soy de los que se considera, de los que ve el futuro con optimismo para las ideas de la libertad. A pesar de las amenazas del entorno, el hecho de que cada vez haya más liberales, que haya herramientas como esta. Vea, en estos momentos estamos en esta sala, aquí hay son 3 personas por allá y yo, somos 4 personas. Acabamos de producir acá en este salón varias entrevistas de estas que estoy publicando en
en mi página de Facebook. Son entrevistas de más o menos de 15 a 25 minutos sobre diferentes temas. Estamos sacando una entrevista una vez a la semana. Y todas esta herramienta tecnológica no existía hace 30 años. Entonces esto nos permite llegar a miles de personas. El video que hicimos sobre el tema de las rifas y de los tiempos ya tiene casi 60,000 reproducciones orgánicas, sin que se haya metido un 5 en promoverlo. Entonces vemos cómo estas ideas van calando y más personas están reconociendo que hay un derecho, el derecho a la libertad, y en este caso el derecho a la libertad de disponer qué se hace con el dinero. Si yo se lo quiero apostar a un numerito y alguien que me dice, sí, mire, si usted es un contrato, si usted se pega ese numerito, yo le pago, no sé, 70 veces, 80 veces el monto que usted apostó. Entonces, como eso, que no le viola derechos a nadie, hay un proyecto de la Asamblea Legislativa que pretende conculcarlo, que pretende violentarlo. Entonces, a través de casos muy puntuales, yendo del caso concreto, estamos construyendo teoría para que las personas entiendan el valor que tiene la libertad y cómo tiene que defenderla, defenderla de quienes todos los días están viendo a ver de qué manera no la quitan. En la historia de la humanidad, se puede resumir, es una historia de quienes buscan ser libres con aquellos que buscan dominar a otros, o sea, acumular poder para imponérselo a los demás. Es una lucha de libertad y poder a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y por eso aquellos que defendemos la libertad, sabemos que eso es una cruzada de vida. Inclusive en mi página, a la que están ustedes ahorita accediendo, mi página de Facebook, habla de que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Una frase de Thomas Jefferson. O sea, y eso es permanente, porque usted hace un esfuerzo hoy, pero mañana entran 45,000 personas más al sistema, se gradúan del colegio, entran a la mayoría de edad, y entonces usted tiene que insistir ahora con estas personas, pasarles, transferirles esta información con el propósito de ver de qué manera logra decodificar muchos de los prejuicios con los que salen de colegio. Personas que vienen con el software bastante inclinado hacia el estatismo, hacia el estado benefactor, hacia el paternalismo, y de alguna forma con prejuicios muy fuertes hacia la libertad de empresa, hacia el derecho de las personas a transar libremente su propiedad, de relacionarse libremente los unos con los otros, de ser felices, de buscar su propio proyecto de vida. Eso es una lucha de nunca acabar. Y conforme vamos ganando espacios en esta lucha por la libertad, el tema es cómo los retenemos y cómo seguimos en esa carrera por aumentar los espacios de libertad y porque se respeten los derechos humanos. Si nosotros decimos y nos sentimos muy orgullosos de que Costa Rica es un país donde se respetan los derechos humanos, bueno, entonces empecemos a darnos cuenta que hay muchos derechos humanos que no se están respetando. Así como cuando rajamos ahí a nivel internacional de que tenemos tanto porcentaje de áreas protegidas y no nos sonrojamos siquiera ni nos interesamos mucho en conocer qué pasa con todas las aguas de residuo que generamos en nuestras casas. No se han puesto a pensar de qué es responsabilidad de cada uno de qué hace con sus aguas de residuo. Y ver entonces, ¿se vale que esas aguas de residuo se acumulen con otras y vayan sin ningún tratamiento de los ríos? Convirtiendo todos los ríos del área metropolitana en grandes acequias y cloacas abiertas. El país, vamos, campeón a nivel mundial en el tema de la conservación, en el tema ambiental. Bueno, ahí hay, digamos, un doble rostro, una doble cara nuestra, donde nos muestra una tarea pendiente grande. Y nuevamente eso tiene que ver con derechos de propiedad también. Usted no tiene por más, o sea, usted dentro de su propiedad, usted llega, produce desechos, usted no tiene derecho a agarrar esos desechos que son su propiedad y tirárselos al vecino. No se vale. Usted está violando derechos al vecino. Entonces, así como usted no se vale que con su música, con su ruido, usted afecte la tranquilidad del vecino. No se vale que usted le tire el humo que usted genera fumando en la cara a otra persona. Entonces, hay límites a las libertades y son precisamente los mismos derechos que tienen otras personas. Entonces, cuando vayamos entendiendo eso, interiorizándolo, va a ver cómo la convivencia social se va a volver cada vez mucho más armónica. Tengo otras participaciones acá. ¿Por qué el canal de noticias RT está bloqueado en Costa Rica y no es transmitido por ninguna cablera donde está la libertad de expresión? Tendría que ver, Jem Marín,
¿De qué se trata exactamente eso? En el caso de las cableras, bueno, son empresas privadas y deciden a quién meten o no en su programación. Entre más competencia haya entre cableras, usted ve que cada vez hay más oferta de canales. Habrá que ver cuál es la realidad de por qué está bloqueado en Costa Rica. Lo desconozco. Vamos a ver si averiguamos algo sobre el tema. Don Ricardo Saba, darle gracias por todos los esfuerzos en pro de la libertad de todos. Tuve la oportunidad de tener un carro en Panamá y es totalmente otra cosa. Desde lo que se paga de marchamo hasta la hora de venderlo, un trámite súper sencillo y barato también en comparación a Costa Rica. Totalmente de acuerdo, Ricardo. Para empezar, impuestos de importación. ¿Por qué meterle un impuesto de un 60% a un vehículo, que se traiga fuera del país? Porque, vea, aquí no se producen vehículos, todos hay que traerlos de fuera del país, y le mete un impuesto del 60%, para empezar. Pero luego viene el impuesto a la propiedad del vehículo, que toma en cuenta ese impuesto que ya se pagó, haciéndolo un vehículo súper caro. Entonces viene el impuesto de propiedad del vehículo. Además, viene el derecho de circulación, el derecho que pagan todos los vehículos por circular por las calles del país, que eso en teoría debe ir para el mantenimiento vial. Y luego también usted paga el seguro obligatorio de vehículos. Y cuando usted empieza a sumar todo eso, se da cuenta que eso explica en mucho el por qué el parque automotor, o sea, la suma de todos los vehículos en Costa Rica, es tan viejo. ¿Por qué las personas no tienen vehículos nuevos, de bajo consumo de combustible, más seguros, con menos gastos en repuestos y mantenimiento, que podría generar una gran economía en las familias y podría ayudar mucho al ambiente? Y de alguna manera por las mismas políticas públicas, nos estamos llenando y nos hemos venido llenando de vehículos que han sido desechados en otros países. Y esos vehículos obviamente gastan más combustible, son más inseguros, requieren más de repuestos y mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay algo que definitivamente no está bien y nos hace menos competitivos. O sea, una persona en Panamá, volviendo al tema de Panamá, un productor agrícola de allá que tiene su pick-upcito, doble tracción, no paga impuesto de importación, paga el impuesto de valor agregado, que es más bajo que el nuestro, y entonces, frente al vehículo de trabajo del productor costarricense, ya va en ventaja, porque tiene un costo de capital más bajo, el costo de esa herramienta de trabajo, ese vehículo de trabajo. Por eso es que hay mucha tarea pendiente en nuestro país. Parte de eso tiene que ver con racionalizar la estructura tributaria, ir bajando esos impuestos y luego ver de qué manera, toda esta chatarra que se ha venido incorporando, se le da algún valor agregado, se convierte, se funde o lo que fuera y se sacan de circulación. Eso va a suceder naturalmente conforme van ingresando vehículos más nuevos, más baratos, más eficientes. Tenemos acá a Alejandro Rivas, que nos pregunta cómo puede hacer el Estado para reducir su tamaño. ¿Cuenta como violación de derechos tener un ejército de empleados públicos que no se pueden despedir? Bueno, vea qué interesante, Alejandro, lo que plantea Alejandro. A ver, si para mantener un Estado muy grande, a mí me quitan la plata a través de impuestos, porque el argumento es, mire, hay que pagar planilla, y yo Estado no produzco nada, y aquellas actividades económicas en las que estoy me va como quebrado. Entonces, lo que hago es decirle a la gente, mire, hay que meter impuesto de la renta, impuesto de selectivo consumo, impuestos de importación, aranceles, impuesto de valor agregado, y en fin, impuesto de propiedad. Y ahí van, el montón de impuestos, le saco la plata a la gente, violentando el derecho de propiedad, o sea, es confiscatorio, obviamente, le quitan propiedad privada a la gente, y por eso hay muchas personas en el mundo de los liberales que consideran que los impuestos son un robo, porque viene el Estado a hacer lo que una persona no se le acepta que haga. O sea, si yo voy caminando por acá y una persona llega y me aborda y con violencia me agarra la mochila con la que yo voy caminando por la calle, eso lo hace con fuerza, eso es un robo. Y el robo está penado. Y entonces, bueno, si un grupo de personas que quiere tener lo que yo me gano, sabe que si lo hace individualmente, meterme la mano en la billetera para llevarse la plata que yo me gano, se buscará una entidad que se llama Estado para que lo haga por ellos. Eso ya no es robo, eso ya está legitimado. Entonces, por eso es que para muchas personas en el mundo de quienes defendemos la libertad, consideramos que, siendo como es
el impuesto, un robo. Estos hay que racionalizarlos al máximo, hay que disminuirlos al máximo, tienen que ser lo menos dirigistas posibles, tienen que afectar lo menos el dinamismo económico, etcétera, y debemos ir migrando a un sistema de pago por servicios. O sea, si me está brindando un servicio, como funciona con algunas tasas municipales. Si usted me brinda servicio de recolección de basura, entonces usted me cobra un servicio municipal que se llama tasa. O si usted, si usted barre las aceras, si usted da alumbrado público, etcétera, usted cobra ese servicio a través de un impuesto que se denomina tasa, pero hay una correspondencia con el servicio que se recibe. Eso indudablemente es parte de las reflexiones que tenemos que estimular en nuestra sociedad para que las personas tomen conciencia de que hay derechos humanos que deben ser protegidos. Porque si no nos organizamos como sociedad, cuando nos damos cuenta, hay algunos actores en la sociedad que sin ningún sonrojo van a avasallarnos, van a pasarnos por encima, van a violentar derechos humanos. Cristina Fonseca Solera, un saludo, Cristina, gracias por su comentario sobre el tema de mi gestión como diputado. Pretendo poner mi nombre nuevamente a consideración de los electores para las elecciones de febrero del 2022, para regresar a la Asamblea Legislativa a seguir dando estas luchas en favor de la libertad. Como ustedes se dan cuenta, tienen una gran cantidad de aristas. Hay muchísimas áreas en las que seguir trabajando para defender los derechos de las personas, pero si las personas no están conscientes de que tienen derechos, es muy difícil que salgan a defender algo que no sabe que tienen. Entonces, el primer gran reto que tenemos, y por eso celebro la existencia de la tecnología y estas redes sociales, porque permite que a través de programas como entrevistas que hacemos acá, pero también de lo que hacen muchas otras organizaciones que promueven las ideas de la libertad en Iberoamérica, pero también en el mundo, que esos videos, esas entrevistas que se están produciendo ya en diferentes partes del planeta, si usted que nos está mirando por allá, y si tiene personas que tienen algunas dudas, invítenlos a hacer un poco de ser autodidactas, a que busquen la información, a que saquen el rato, escuchen a algunos de los referentes de liberalismo, que lean un poquito. Ya inclusive hay unos resúmenes interesantísimos en video y todo, de algunos libros que son muy enriquecedores en relación a esta filosofía de la libertad, y con el propósito de que una vez que usted abrace estas ideas de la libertad, estoy segurísimo, he puesto que no se devuelven. Y más bien van viendo a ver de qué manera van divulgándola, compartiéndola con otras personas, haciendo que más personas abracen estas ideas de la libertad y empiecen a darse cuenta, cuando se presenta un proyecto de ley, que ese proyecto de ley, apenas ustedes vean el nombre y lean un poquito la exposición de motivos y algunas de las disposiciones normativas, se les va a erizar la piel, se les va a hacer un cortocircuito y ustedes van a darse cuenta que están ante un proyecto que de alguna forma busca limitar derechos humanos, libertades públicas, que a veces se hace con muy buena intención por parte de quienes impulsan el proyecto, pero lamentablemente, como hemos dicho varias veces, el camino a los infiernos está pavimentado, empedrado de muy buenas intenciones. Entonces, hay personas que sin ningún sonrojo presentan proyectos y otras siguen, digamos, los respaldan y los abrazan y los apoyan, que terminan limitándonos a nosotros, quitándonos libertades. Y básicamente desde esta plataforma tecnológica, desde mi página de Facebook y desde las entrevistas que estamos haciendo todas las semanas y comentarios que estoy compartiendo con ustedes en mis redes sociales, espero poner mi granito de arena para contribuir a esa reflexión que queremos hacer como sociedad, compuesta por todos los individuos que hoy vivimos en este bello país de Costa Rica, que todas estas personas vayamos interiorizando que tenemos estos derechos y que si tenemos el derecho tenemos que salir a defenderlo. O sea, no se vale el llegar y que nos digan, mire, si la cita suya, por ejemplo, en la caja, por ese seguro que usted paga, es dentro de 3 años, y que entonces la persona llegue posteriormente a su casa a informar de cuándo le dieron la cita y que la reacción sea de ahí. No puedo hacer otra cosa, tengo que esperar. De ahí es lo que toca, porque esa persona cree que ese servicio es gratuito. Y nos enseñaron desde chiquitillos que a caballo regalado no se le mira colmillo. Así que cuando la persona toma conciencia
de que ha pagado por un servicio y no se lo están brindando, no va a aceptar que le den la cita a 3 años plazo, no va a hacer el DI, eso es lo que toca, sino que va entonces a envalentonarse y va a golpear la mesa y va a recurrir a asociaciones de asegurados, asociaciones de personas que hoy están tomando esas causas para llevarlas a los tribunales de justicia. Yo mismo, junto con otras personas, conformamos una asociación, se llama APRODECAP, es un nombre grandísimo, pero más grande cuando le diga qué significa. Asociación Pro Derechos de Consumidores, Contribuyentes, Asegurados, Asalariados y Propietarios, APRODECAP. Y esa asociación busca tomar algunas causas, estas de ciudadanos, de asegurados, de propietarios, de consumidores, de contribuyentes, que sienten que sus derechos han sido violentados y que por alguna razón se les dificulta defenderse. Bueno, la idea es que esta asociación sirva de vehículo para tomar algunas de estas causas y llevarlas a los tribunales de justicia, también representarlas en sede administrativa con el propósito de ver de qué manera logramos desde, en este caso que estábamos mencionando, la persona pagando el seguro de gastos médicos, bueno, ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, para que la Caja cambie su forma de proceder. Pero bueno, ahí estamos con esa herramienta al servicio de la ciudadanía, esperando que tengamos, que pueda tener un impacto mucho más efectivo, porque a través de las acciones que gestionemos vamos a lograr que ya sea Sala Constitucional o Tribunales Contenciosos Administrativos nos den la razón. Vamos terminando esta transmisión sin antes saludar acá a Antonio Fernández. Los derechos humanos, dice Antonio, aquí interesante esta participación, y ya vamos concluyendo. Los derechos humanos negativos o de primera generación buscan impedir que el Estado abusara del ciudadano. Los de segunda generación son principalmente positivos y buscan obligar al Estado, mediante el contribuyente, a garantizar bienes y servicios al pobrecito. Este comentario de Antonio lleva muchísima razón, por eso al inicio del comentario mío sobre los derechos humanos, me concentré en estos derechos humanos de primera generación. Y básicamente lo que significan es que para cumplir el derecho humano no se requiere violentar derechos humanos. Y me explico. Si se le dice a alguien, mire, usted tiene derecho a tener una casa, a la pucha, la gente sale a aplaudir eso, pero luego empieza uno a pensar, bueno, ¿y esa casa cómo me la van a dar? Si es un derecho mío, ¿cómo me la van a dar? Bueno, entonces vendrá el tema de que yo, para cumplirle ese estado a esa persona, ese derecho humano a una casa, tengo que violentarle el derecho humano a todos, afectándole la propiedad privada, lo que se gana, quitándole lo que se ganan, para luego darle contenido a ese derecho, a mi juicio, falso derecho humano. Porque el derecho humano, de los que menciona, se menciona en la Declaración de Derechos Humanos de 1948, lo que habla es de esos derechos humanos de primera generación, que no requieren que se violente derechos, para poder satisfacer un derecho particular. Vamos a ver, lo dejamos. Bueno, sí, me están aquí pasando de producción una indicación de que al concluir esta transmisión de Facebook Live, vamos a compartir un video que tiene que ver con el tema de derechos humanos. Pero yo les invito a buscar videos sobre el tema, especialmente hay unos que tienen que ver con movimientos libertarios, que tienen que ver de diferentes escuelas, como lo más importante es el derecho a la vida, el derecho a que las personas puedan escoger su forma de vida, el derecho a la libertad de acción, y básicamente el producto de la libertad de acción es el de relacionarnos libremente los unos con los otros, el derecho a la propiedad privada, que es básicamente el fruto de mi trabajo, al retener el fruto de mi trabajo y a través de la libertad transarlo libremente unos con otros, y el derecho a la búsqueda de la felicidad. Entonces ustedes ven cómo, partiendo de esa combinación de derechos fundamentales que tenemos todos los seres humanos, ahí viene el tema de la igualdad de derechos, y por eso hemos escogido para las entrevistas mías el título Libres para elegir con igualdad de derechos,
Todos tenemos los mismos derechos y la gran limitación son los mismos derechos que tiene otra persona. Recuerden, el derecho a la vida, a escoger la forma de vida, el derecho a la libertad, libertad de acción, libertad de expresión, libertad de reunión, de organización, de asociación, la libertad de relacionarnos libremente unos con otros, la libertad de escoger, la propiedad privada, que sin ella realmente no funciona el sistema. No funciona porque no me están permitiendo retener lo que yo trabajo para intercambiarlo luego libremente con otras personas y para darme a mí el sustento que requiere mi vida. Y el derecho a la búsqueda de la felicidad, como cada quien la prescriba, no como alguien se lo imponga a uno, no. El derecho que tiene cada quien a buscar su propia vida, su propia felicidad, sin violentarle derechos a nadie. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Exactamente no, algo sé. Son los derechos y los deberes de los seres humanos con respecto al resto de las personas. Me imagino que la igualdad de todas las personas. Para mí, mi opinión, los derechos humanos es un tema muy grande. Es un debate que habría que discutir y sacar varios puntos. Los derechos humanos son aquellos que corresponden a toda persona por el hecho de serlo. Son innatos. Tienen validez sin excepción en cualquier parte del mundo. Son válidos para todas las personas independientemente de su raza, religión, sexo, nacionalidad, edad, posición social, estado civil u otras características que puedan diferenciar a los humanos entre sí. Aunque la protección de los derechos humanos aparece en varias normas a lo largo de la historia, hasta que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó, el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ningún documento los recogía a todos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos consta de 30 artículos que engloban estos derechos considerados básicos. Entre ellos están: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Toda persona tiene derecho a disfrutar de libertad y seguridad. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en el nivel elemental. A pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha visto reforzada por tratados internacionales que obligan a los Estados firmantes a cumplirlos, en todo el mundo se violan constantemente estos derechos. Desde Cruz Roja, que trabaja en todo el mundo para proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas, te animamos a que conozcas el resto de la Declaración Universal y que promuevas su contenido y su cumplimiento. Así, ayudaremos a crear un mundo más justo.